Terminamos hoy con nuestra trilogía del desastre de Anual, con el tercer y último episodio, quizás el más importante porque gracias a él se salvó Melilla y gran parte de las posesiones españolas en el norte de África. Hoy el comentario trata de El Socorro de Melilla. La Legión entra en escena. Tras el abandono a la desesperada de Anual y la retirada desorganizada que en tantas muertes provocó, mientras el mayor grueso de tropas se concentraba en Monte Arruit, algunos soldados, librándose de la masacre general, conseguían llegar a Melilla. Con ellos venían también las primeras noticias de lo que había sucedido y empezaba a cundir el pánico entre la población civil. En esos momentos Melilla estaba mal guarnecida y tan solo se encontraba entre sus guarniciones la compañía de mar y una unidad de carabineros. La situación es desesperada, pues tras Monte Arruit nada impide a los rifeños caer sobre la indefensa ciudad española. Afortunadamente, el mismo día 22 de julio, fecha de inicio del desastre, llegan a la zona occidental del protectorado las primeras noticias de lo que está pasando en el Rif. En Tazarut se encuentran las recién creadas primera y tercera banderas de la Legión, en esos momentos tercio de extranjeros. En estos momentos, como decimos, es una unidad Nobel. Aún no ha cumplido su primer año de existencia y solo se ha podido batir en pequeñas escaramuzas. Los legionarios están deseando entrar en acción y su fundador, Millán Astray, no ve el momento de demostrar que esa unidad que creó, a la que no faltaron detractores en su inicio, entre ellos el mismo general Silvestre, está preparada para afrontar la misión para la que fue creada, ocupar la primera línea de fuego y morir por España. Se le ordena que una bandera debe salir inmediatamente para el Fondak de Ain Yeyida. Se lo sortean, y la afortunada es la primera bandera del comandante Franco, que deberá partir enseguida. Al llegar allí se les informa del desastre, y se les anuncia que han de partir raudos hacia Tetuán, donde cogerán un tren que los llevará a Ceuta y de allí en barco hasta Melilla. Los legionarios han llegado exhaustos, y Franco pide un mínimo descanso para sus hombres. Así, tras tan solo 4 horas de sueño, parten a las 3 de la mañana a marchas forzadas. Tras casi 8 horas de marcha llegan a su destino, donde ya les espera la segunda bandera, que estaba de operaciones en Beniarós y era mandada por el comandante Fontanes. La primera bandera había recorrido más de 100 kilómetros, teniendo tan solo las mencionadas 4 horas de descanso, en menos de 17 horas. Llevaban todo el equipo y mueren 2 legionarios reventados por el cansancio, cumpliendo así con el espíritu de marcha. Se dice que esta marcha es la inspiradora de los famosos 101 kilómetros que año tras año se celebran en Ronda, comandados por el cuarto tercio Alejandro Farnesio de la Legión, con su 10ª bandera y con el apoyo inestimable del Grupo de Caballería de Reyes Católicos y otras unidades de la Brigada de la Legión de Almería. Pero como decimos, parece ser que la inspiración fue esta primera marcha en la que 2 legionarios murieron fruto del cansancio en esa marcha forzada para poder llegar a tiempo y socorrer a la ciudad de Melilla. Como decimos, una vez han llegado a Ceuta, se les equipa con el mejor material disponible, al igual que a los regulares. Primero partirán los legionarios en el Ciudad de Cádiz, y luego los regulares, junto a las tropas de artillería, ingenieros e intendencia. Los legionarios van por primera vez en vanguardia, debido también a que, tras las numerosas deserciones de tropas indígenas en el Rif, se teme por la reacción del pueblo de Melilla a la llegada de los regulares. Ya en el barco llegan un par de telegramas pidiendo que aceleren la marcha. El barco da todo lo que puede y navega a un ritmo que a punto están de estallar las calderas. El 24 de julio, a la 1 del mediodía, llega el barco a Melilla. Los melillenses están en un gran estado de nerviosismo.
El propio Millán Astray cuenta en su libro La Legión, publicado en 1922, que se había llegado a apuñalar a un oficial de la Compañía de Mar. Cuando aún no habían arribado, se les acercó una embarcación con el comandante Sánchez Delgado, ayudante del alto comisario. Este le dice que ha hablado con el general Sanjurjo, que conoce bien las dotes oratorias del fundador de la Legión, y le pide que hable con el pueblo de Melilla. Así, cuando el Ciudad de Cádiz está a la vista del puerto de Melilla, los legionarios empiezan a cantar al ritmo de la música con su potente voz marcial. Millán Astray pide permiso al general para hablar al pueblo de Melilla, y les dice lo siguiente: melillenses, os saludamos. Es la Legión, que viene a salvaros. Nada temáis, nuestras vidas os lo garantizan. Manda la expedición el más bravo y heroico general del ejército español, el general Sanjurjo. Vienen detrás de nosotros los regulares de Ceuta, con el laureado teniente coronel González Tablas, y artillería de montaña, ingenieros y fuerzas de intendencias. Melillenses, los legionarios y todos venimos dispuestos a morir por vosotros. Ya no hay peligro. ¡Viva España! ¡Viva el rey! ¡Viva Melilla! Desembarcan los legionarios con Millán Astray al frente montado a caballo. Tras unos movimientos de orden cerrado, desfilan con toda su marcialidad, retornando la confianza al pueblo de Melilla. El comandante Franco, en su obra Diario de una bandera, recoge los testimonios de la población. Estos son soldados. ¡Qué negros y qué peludos vienen! Mirad a los oficiales, qué descuidados, con sus trajes descoloridos. Huelen a guerra. Estos nos vegarán. Es la gran diferencia entre la Legión y las tropas peninsulares. Mientras que estas últimas estaban formadas en gran parte por tropas de reemplazo, con chavales muy jóvenes que se habían visto en medio de una guerra feroz, casi sin saber por qué estaban allí, por el contrario, la Legión, en ese tercio de extranjeros de reciente creación, servían hombres más maduros, voluntarios todos ellos. Además, los legionarios eran hombres que sabían que habían ido al tercio a morir, olvidando su vida anterior, a la que ya nada les ataba. Para eso creó esta unidad el teniente coronel Millán Astray, para ahorrar sangre española joven e inocente. Por eso se llamó tercio de extranjeros, aunque al final, en la recluta, fueran mayoría los hombres de la madre patria. Recalcar que en este momento por fin la Legión iba a poder demostrar que era capaz de estar en primera línea y cumplir con creces en esta misión. De ahí el entusiasmo con que estos legionarios, novios de la muerte, llegaron al rescate de Melilla. Tras instalarse en campamentos fuera de la ciudad, el día 26 de julio se inician las operaciones. Todavía existía la esperanza de poder salvar Monte Arruit y el resto de posiciones que todavía resistían. El general Sanjurjo lleva las dos banderas en su columna, junto a los regulares. Se ocupan las primeras posiciones, entre ellas Sidi Hamed, desde donde se ve Nador, en sus últimos coletazos de resistencia. La Legión quiere ir a su socorro, pero Sanjurjo teme otra maniobra desorganizada como la que llevó al desastre de Anual y no permite el avance si no es escalonado. Pasan los días, cae Monte Arruit, pero el avance de las tropas españolas es continuo y firme. La Legión está cumpliendo con lo esperado por su fundador. En el combate de Casabona, la primera bandera pierde la tercera parte de los hombres que había llevado a ocupar la posición. 96 bajas. Llegamos ahora al famoso episodio del Cabo Suceso Terrero. Son muchos los hombres valientes que van cayendo estos días. Pero la primera acción que entra en los anales de la historia por la Puerta Grande es la conocida como la del Blocao del Malo. Era un blocao cerca de Nador, donde se recibían continuos ataques, de ahí que se la bautizara como el Malo, siendo Dar Hamed su verdadero nombre. Como se espera dar el golpe final sobre Nador, se releva a los legionarios de la posición por hombres del batallón disciplinario el día 14 de septiembre. Pues bien, al día siguiente del relevo recibe la posición un gran ataque. El teniente legionario Águila pide permiso para ir en su ayuda, pero se le niega, porque son necesarias todas las fuerzas en las operaciones actuales. Aún así, consigue que puedan ir 15 hombres a intentar el rescate.
irán al mando de un cabo, el famoso Suceso Terrero López. Todos saben que la muerte es prácticamente segura, pero aún así hay discusiones porque todos quieren ir. Seleccionados los hombres, estos dan sus últimas voluntades. Por ejemplo, el legionario Lorenzo Camps da su prima de enganche al teniente para que se la entregue a la Cruz Roja. Los 15 valientes consiguen romper el cerco y entran en la posición, pero los ataques de los rifeños son brutales e incluso asientan un cañón de artillería a solo 50 metros. Cuando al día siguiente se acude a la posición, encuentran a todos los hombres muertos. Han cumplido con el espíritu de la muerte. El cabo Suceso Terrero quedará por siempre en la memoria de la Legión, y hoy día recordado todos los años en su localidad natal de Hormilla, La Rioja, donde cuenta con un monumento. Siguiendo con las operaciones, el día 17 de ese mes es herido de un disparo en el pecho Millán Astray, mientras dirigía estas operaciones. Ante la gravedad se le evacúa a Melilla, y toma el mando del tercio el comandante Franco. El avance continúa, se van reocupando posiciones, donde el espectáculo que se encuentran es dantesco, lleno de cadáveres mutilados y vejados, como cuando el 24 de octubre llegan a Monte Arruiz y topan con la masacre y escarnio allí realizados y que ya comentamos en el pasado comentario. El macizo de Aysán, la primera operación especial de la Legión. El macizo de Aysán está en una de las laderas del célebre monte Gurugú, y allí habían excavadas unas minas. Los rifeños habían sabido organizarse fuertemente, aprovechando además las antiguas trincheras españolas. Su conquista iba a significar un gran derramamiento de sangre, y costaría la vida de muchos hombres. Pero al jefe del tercio en ese momento, el comandante Franco, se le ocurrió otra estrategia. Será un ataque nocturno, un auténtico golpe de mano sin que los rifeños se percaten de qué sucede. A las 4 de la madrugada del 18 de octubre se inicia la acción. Es un ataque masivo de las dos banderas, pero que llevan en vanguardia al capitán de la policía indígena Jiménez Ontaneda, junto a otros policías y el capataz de la compañía de las minas del Rife. Todos ellos perfectos conocedores de la estructura de las minas y que actuarán como guías. Las fuerzas se van dislocando en compañías, teniendo cada una como objetivo una posición. Al alba se lanza el ataque. Los rifeños son sorprendidos en casi todas las posiciones y su caballería no puede apoyarles, pues también se ha visto rodeada. Se consigue conquistar todas las posiciones con el saldo de tan solo 9 bajas en toda la jornada. Un auténtico éxito. El historiador Federico Villalobos, en su obra El sueño colonial, recoge estas operaciones especiales y habla de que se creó un grupo especializado en esta guerra no convencional, los Hijos de la Noche, auténticos precursores de la BOE, la bandera de operaciones especiales de la Legión. Cuenta cómo en una ocasión, enterados de que se iba a realizar una reunión en una pequeña población rifeña con los jefes de las principales jarcas enemigas, este grupo, los Hijos de la Noche, consiguió hacer una infiltración hasta que llegaron al poblado. Abrieron el techo de la tienda donde se desarrollaba la reunión y lanzaron varias granadas que acabaron con la vida de todos los jefes enemigos. Como conclusión de estos días, de estas jornadas, se ha de destacar el papel de la Legión, por ser fundamental y demostrar que su fundador había acertado plenamente en su creación. Pero también debemos recordar que fue muy importante el papel del resto de unidades. Todas se batieron con valentía y consiguieron reconducir una situación tan crítica. Los regulares vencieron los recelos de la población y demostraron su fidelidad a España, comandados por el teniente coronel Santiago Gómez Tablas y García Herreros, al que Millán Astray dedica su obra de la Legión y del que dice que era el mejor soldado de la infantería española. También los batallones de soldados de reemplazo supieron estar a la altura y vengar a sus hermanos. Los sucesos de Anual no deben ser olvidados jamás. Esas tierras rifeñas que hoy en día ya no nos pertenecen están regadas con mucha sangre española.
Y pese a los años que han pasado, ya más de un siglo, debe permanecer siempre el recuerdo, para no repetir esos errores y sobre todo para honrar la memoria de todos esos hombres que cayeron allí. Muchos soldados de reemplazo, obligados, que no habían podido pagar por librarse del servicio militar y que aún así supieron dar su vida con honor por España. Y a esa recién creada Legión Tercios Extranjeros que, como hemos dicho, cumplió fehacientemente con el propósito de Millán Astray: ahorrar sangre española, profesionalizar esas tropas y sobre todo empezar a crear una leyenda que ha llegado hasta nuestros días. Sirvan nuestros comentarios una vez más para honrar la memoria a todos los caídos por España en las guerras del norte de África y en las guerras de todo el mundo. Pues como hemos dicho muchas veces, no hay rincón en el mundo sin una tumba española. ¡Alístate a nuestra legión! ¡Suscríbete a Gladio Hispano!